Volviendo a esta porción de la escritura que ha leído nuestro hermano Sebi, aquí tenemos delante de nosotros un cuadro, el cuadro de un valle de huesos secos. Era un lugar poco agradable, un sitio lleno de los restos de soldados que antes vivieron. Era un osario, era el osario de Israel, lleno de los cuerpos, los cuales después de la muerte estaban sometidos al proceso de la descomposición y desmembración. Al principio los cuerpos se quedaron sin vida, inertes. Después sufrieron corrupción, putrificación, decadencia, y no solo esto, la misma carne había desprendido enteramente de los huesos. Habían sido blanqueados al sol, separados el uno del otro. Los ligamentos, los tendones, los lidos, rotos y desueltos, solo quedaron los huesos. Y nos dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Puedes imaginar la escena? La palabra de Dios ha sido predicada en muchos sitios, pero quizás nunca ha sido predicado en un sitio más extraño que el que tenemos delante, en un valle de huesos secos. No había ninguna congregación más extraña que esta, porque la congregación eran los huesos. La predicación fue dirigida a ellos. El profeta tenía que empezar su discurso diciendo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué raro, qué locura. Había una esperanza de que estos huesos pudieran escuchar el mensaje. Pero es que esta era la palabra del Señor. Y las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Pero la pregunta más extraña es la que encontramos allí en el versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Todo esto nos puede parecer extraño. Pero en primer lugar, ¿no es un cuadro del pecador? ¿Del hombre natural muerto en sus delitos y pecados? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1. El hombre está muerto espiritualmente. No puede aparecer o apreciar las cosas espirituales. No posee vida espiritual ni puede hacer nada para agradar a Dios. Si tomas una aguja y pinchas a un cadáver en su propia cara, no reaccionará. Está muerto. Así es, una persona muerta espiritualmente no puede responder a cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo. En su propio entierro, un cadáver no oye la conversación de su familia, ni de sus amigos y vecinos. No puede levantarse a comer algo, ni tiene apetito. No tiene sed. No se siente el frío ni el calor. Está muerto. Es absolutamente incapaz de querer nada y de hacer algo por sí mismo. Así es el hombre natural. Sus facultades espirituales no funcionarán hasta que Dios le da vida. Hasta que Dios le dé vida. Hasta que escuche la voz potente del Espíritu y le haga vivir conforme a la palabra. Cuando Cristo estaba junto a la tumba de Lázaro, se dirigió a este hombre muerto con las palabras: Lázaro, ven fuera. Para algunos era señal de demencia. Pero cuando Él habla, aún los muertos viven. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es que el pecador esté enfermo, sino que está muerto. No necesita renovación, necesita resurrección.
Todos los pecadores perdidos están muertos y la única diferencia entre un pecador y otro es su estado de decadencia. Quizás el terrorista parece más degenerado y depravado por fuera que el asistente social del pueblo, pero los dos están muertos en sus pecados. Un cadáver no puede estar más muerto que otro. Nuestro mundo es como un cementerio inmenso, como este valle de los huesos secos, lleno de gente que está muerta mientras vive. La salvación es por la gracia y el poder de Dios, como también la resurrección de los muertos. El implantar vida espiritual en un hombre natural es un misterio tan grande que debería llenarnos del mismo asombro que sintieron los que vieron la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 9, en versículo 25 dice: pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundó la fama de esto por toda aquella tierra. Era algo asombroso. También podemos decir el hijo de la viuda de Naín, levantado a la vida en su propio funeral. Allí en Lucas 7, en el versículo 15. Dice allí: entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Era una cosa asombrosa. Un hombre que iba a su tumba en su propio funeral, pero Cristo paró el funeral y entonces el hombre se levantó en medio de todos. Y también tenemos este mismo ejemplo de Lázaro, que estaba muerto 4 días y sin embargo Cristo le levantó de la tumba. Esto es lo mismo. Esto es lo que Cristo puede hacer con un pobre pecador muerto en sus delitos y pecados. Pero en segundo lugar, vemos que aunque esta doctrina es reconocida por muchos creyentes, es desgraciadamente poco creída. Decir al hombre natural que está muerto no es aceptado con agrado. Más bien ofende y hace que la gente se rebele. La religión falsa de este mundo cree que hay en el hombre algo bueno, que él mismo puede por sus esfuerzos agradar a Dios y entrar en los cielos. Esta es la doctrina que todos niegan. Dicen: el hombre no está tan mal, no es depravado. Esto es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Así al hombre natural se sienten mejor, incluso están orgullosos de que ellos mismos pueden hacer algo para salvarse, que está dentro de su poder agradar a Dios y ganar al cielo. Así que al decir que la sociedad no es más que un valle de huesos secos, suelen ofenderse por esta descripción y en su ira dicen: esta es una difamación, no la creemos, no la creeremos. Si así es tu reacción, no eches la culpa sobre mí, sino sobre el mismo Señor, porque esta es la palabra del Señor. Es su palabra con la cual no estás a gusto. Pero ten cuidado, porque tendrás que sufrir las consecuencias de rechazar su palabra. Él nos muestra a través de la visión del valle de los huesos secos el estado del hombre natural. Debemos ver por esta palabra que la comparación es justa, que no hay salud, no hay vida espiritual en nosotros. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero en tercer lugar, ¿cómo
hemos llegado a esta condición. Estamos muertos primeramente por nuestra relación con Adán. Nuestro padre conforme a la carne. En él hemos pecado y así estamos bajo la condenación temible de un pacto de obras roto por la rebelión y la desobediencia. Y así caímos bajo la maldición y la ira de un Dios todopoderoso. El hecho de que naciéramos en pecado no es una excusa para el pecado. No es una razón para que aceptemos el pecado. Hace algunos años los homosexuales sacaron conclusiones sobre su mal llamado ciencia, apoyando el punto de vista de un investigador homosexual mentiroso y pervertido, para intentar con ello dar base científica a la creencia de que los homosexuales nacen así, por defecto, y con esta inclinación, que son homosexuales por naturaleza y no por ejemplo, ni por la influencia de la sociedad, ni por el hábito o la práctica. Y su idea es que no se puede culpar a un hombre porque haya nacido con esta inclinación que no pueden controlar, no sintiéndose responsables de sus acciones, pero esto es exactamente las cosas por las cuales Dios va a culparlos. Él va a juzgarlos por la manera en que nacieron, en la manera que nacieron. Él va a juzgarlos por eso. Todos hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa y somos culpables delante de Dios. Ellos quieren que aceptemos su pecado justificándose con esta teoría. Tenemos que usar la misma lógica cuando hablamos del terrorista o del asesino o el abusador de niños o el ladrón. Pobrecito, nació así, no es su culpa, tampoco es responsable de sus actos. Así es como debemos tratar a esta gente. Pero todos nacemos pecadores. Y tenemos dentro de nosotros estas mismas semillas que tienden a que cometamos toda clase de maldad y perversidad. Y si tú no has cometido todo, no digas que eres mejor que aquel otro que lo hace, que sí lo hizo. Hay un gran abismo de iniquidad dentro de nosotros. Hay un infierno de maldad dentro de nuestros corazones, pero no es una excusa para nuestro pecado. No podemos justificar ningún pecado, aunque nuestros corazones están llenos del pecado. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aunque estas cosas sean verdad sobre nuestra naturaleza, son las cosas que amamos y queremos. Y somos lo que somos voluntariamente. No hay ningún hombre que está en su pecado contra su voluntad. Compréndelo. Cualquier hombre que está en su pecado, en un estado corrupto, está allí porque es un pecador y es su naturaleza y lo ama. Está más contento que el cerdo en su charco. Sácalo, lávalo y pronto lo encontrarás otra vez en la suciedad disfrutando de lo lindo. El pecado original o el pecado de nuestra propia naturaleza entonces nos incluye a todos en la muerte. El espíritu de vida ha sido quitado de nosotros y el proceso de la corrupción es incrementado día a día por cada transacción contra la santa ley de Dios. En cuarto lugar, uno de los efectos de nuestra condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados es que hemos perdido la imagen de Dios. Hemos llegado a ser totalmente inútiles a la vista de Dios, como estos huesos secos.
El hombre fue creado primeramente para reflejar las glorias del Señor. Pero ¿cómo ha cambiado aquella imagen? No es ahora santa, justa y verdadera, sino ahora el hombre es un rebelde y se esconde de Dios y que huye de su presencia. Y se encuentra muy lejos de lo que una vez era, un amigo de Dios. Esta imagen ha sido totalmente desfigurado en algo extremadamente feo. Qué extraño que la criatura llega a tal extremo de locura y iniquidad para levantarse en rebelión contra el Dios que lo hizo, el Dios que un día lo juzgará y el Dios que debe por eso condenarle por toda la eternidad en el infierno. ¡Qué locura! ¡Qué maldad! Pero en quinto lugar tenemos una confesión. Aquí en el versículo 11. Dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Esto es una confesión verdadera. Algunas personas ven su estado y aunque así sea, no les será posible nunca verlo en la misma medida en que Dios lo ve. Y muchos de nosotros al oír a alguien confesar su remordimiento por el pecado que siente, a veces intentamos animarle, quitándole importancia y diciéndole, hombre, no eres tan malo. No digas tonterías, eres mejor que muchas personas. Fíjate en fulano, qué malo es. Tú no eres así. Pero déjame decirte algo, es imposible ver cómo somos realmente. Tu arrepentimiento nunca será excesivo. El pecador es deplorable, muchísimo peor de lo que él puede imaginar. Creo que Lutero tenía razón cuando dijo que si un hombre pudiera ver su propio corazón, su propio pecado, como es, en realidad perdería la razón. La condición en que hemos caído por nuestras transgresiones es terrible en gran manera. Por supuesto, hoy en día ninguno quiere reconocerlo. Nos aconsejan que no debemos tener bajo estima de nosotros mismos. Debemos tener pensamientos positivos porque si no, no tendremos ningún éxito en la vida. El resultado es que la gente está más llena de orgullo y sigue ciega a su verdadero estado. Piensan que pueden mejorarse con la educación. Aprenden obras de literatura como Don Quijote. ¿Y cuál es el resultado? Pues pecadores con cultura. Piensan que pueden mejorarse con la educación y aprenden estas cosas y otros piensan que si solamente necesitan trabajar más, ganar más, tener una carrera buena y tener dinero y enriquecerse y así mejorar su situación. Pero ¿es mejor ahora? Eras egoísta, pero ahora buscas el bienestar decente. No vives desordenadamente, tienes un pensamiento ortodoxo, intentas hacer lo que dice el pastor. Ten cuidado que no seas borracho en un carro. Y cuando el borracho reconoció quién era, dijo, oh, señor Whitfield, es usted. Me alegro de verle. Soy uno de sus convertidos. Sí, dijo Whitfield, veo que eres uno de mis convertidos, pero no eres un convertido del Señor. ¿Qué aprovechará en el día del juicio si has cambiado solo de lo fuera, pero el Espíritu no ha cambiado tu corazón? Ahora, no estamos diciendo que el cambio no esté mal. No, está bien, pero no te quedes allí. No descanses ni confíes en la forma exterior de religión. Puede ser bonito a la vista. El ojo del hombre no puede ver ningún defecto en este cambio. Solo ve virtudes cuidadosamente cautivadas, deberes hechos a conciencia, pero no ve fallo ninguno.
pero todos hemos sido engañados mirando el cambio. Como el cadáver recién muerto está lavado y maquillado y que casi parece que goza de más salud que cuando estaba vivo, pero está muerto, está muerto. Pero no, la gente en este capítulo reconocía su estado y decían, nuestros huesos se secaron. Hablan de ellos mismos como muertos porque un hombre no puede imaginar que sus huesos estén esparcidos por el campo y aún viva. Ellos hablaron de sus huesos, entonces concluyeron que estaban muertos. Así el pecador fácilmente puede considerarse exento de vida espiritual. No conoce la vida de Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. De hecho, dice la Biblia en Gálatas 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando los hombres son corruptos, han ido más allá de la muerte y están recibiendo la cosecha de su pecado. Ay, pecador, eres como uno que está muerto. Solamente que tu condición afuera es mucho peor, porque tu responsabilidad y tu culpa no han desaparecido. El castigo de Dios vendrá sobre ti. Los israelitas también estaban divididos. Fueron dispersados por todas partes y quizás tú también, tu corazón está dividido. Y como dijo Oseas, ahora serán hallados culpables. Te sientes confuso, tu mente está dividida, no puedes concentrarte en tus pensamientos, no puedes confiar en Dios, tu mente está muerta a lo bueno. Tu condición es tan desesperada como la del valle de huesos secos. Huesos tan secos que parecen como si nunca hubieran estado cubiertos de carne, ni perteneciesen a un cuerpo vivo, sin esperanza e inútiles. Estás triste porque parece que no tienes hambre espiritual, ni deseos espirituales. Estás lamentándote porque no sientes nada, ni amas ni temas a nada. No puedes cambiar tu verdadero estado. Verdaderamente no eres nada más que unos huesos secos, de los cuales no hay ni una chispa de vida, sentimiento ni poder. Y esto es lo que sentimos nosotros mismos mientras estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero el Espíritu de Dios estaba convenciéndonos de nuestra culpabilidad. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, el Espíritu de Dios obró en nosotros. No podemos levantarnos más de estos huesos. Nunca nos ha oído un cadáver levantándose. Si de verdad estaba muerto. Tal es nuestra condición espiritual. Y esto es lo que el verdadero siervo de Dios ve. Te ve en la orilla de un gran precipicio donde abajo están las mismas angustias del infierno. Y te ve como un pecador perdido a menos que el Señor extiende su mano para salvarte. No puedes descender o no puedes descansar hasta que tengas conocimiento de tu verdadero estado. Y el peligro en que se encuentra tu alma clama a ti para que consideres tu camino. Quiere alejarte del precipicio y enseñarte el camino hacia Dios. Quiere predicarte la palabra de Dios. No debes predicar otra palabra. Quizás el diablo viene y susurra a sus oídos. No prediques palabras tan duras, sé suave y calmado. No digas nada sobre el pecado del país, no menciones los pecados de tus oidores, pero el Señor responde, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Contesta el diablo, si haces esto, tus oidores estarán irritados.
irritables contra ti y van a causarte problemas. Sería muy necio hablar tan claramente. Van a mirarte como con desprecio y enojo. No te temas, el Señor te anima al predicador. No tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos. El diablo sigue, pero van a considerarte como un necio, un monstruo de hombres. Van a llamarte un demente, vas a perder tu reputación, van a odiarte. Todo esto no es necesario, no seas tonto, no seas necio. Pero el predicador oye otra vez la palabra del Señor, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bueno, si vas a predicar algo, no prediques aquella doctrina tan dura, vas a enfadarlos y no quieres ofenderlos. Predica algo que ellos puedan aceptar mejor. No, clama el Señor, no, les hablarás, pues mis palabras escuchen y dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, pues le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. En tus manos esta mañana ha caído este libro, la palabra de Dios. Este bendito libro que ha transformado a millones de personas. Nos enseña que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero tristemente vio que todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos enseña que Dios desea que nadie perezca y en el momento en que vio que ninguna persona podía salvarse, ya que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Aunque Él, como juez justo, debía condenarlos a todos en el día del juicio, su sabiduría diseñó un camino por el cual el hombre culpable pudiera presentarse sin culpabilidad delante de Él. Su sabiduría vio un camino, su amor hizo un camino. Este libro declara el camino y el camino es el Señor Jesucristo. Su sabiduría vio este camino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio, esta es la buena nueva. Aunque el hombre es un pecador perdido, Dios en su misericordia hizo un camino que termina con su salvación. El camino es Jesucristo, el Salvador. Dijo, yo soy el camino. ¿Has ido a Cristo en arrepentimiento? ¿O estás intentando salvarte por tu propio camino? Clama a Cristo hoy mismo. Gloria a Dios. Él es el único que puede salvarte. Pero gloria a Dios, hay una salvación para el hombre pecador y es Cristo Jesús. Él es el Salvador. Y Él contesta esta oración de arrepentimiento y entrega del pecador más perdido. Gloria a Dios, su oído no está cerrado al clamor del corazón contrito. Yo espero que tú clamas. Incluso esta mañana, si no estás en Cristo, clama a Él. Gloria a Dios, puede salvarte y darte la vida eterna. Vamos a orar.